Hola, hola a todos. El día de hoy vamos a abordar una temática de suma relevancia. Vamos a hablar sobre la educación en Colombia. Vamos a partir desde el siglo XIX y vamos a adentrarnos poco a poco hacia el siglo XX. Como bien es sabido para todos nosotros, la educación no siempre ha sido un derecho universal. En Colombia ha sido también una estrategia de control social, una herramienta para formar el cuerpo y el espíritu de la naciente ciudadanía republicana. Hoy exploraremos esa historia enfocándonos en uno de los textos escolares más influyentes del siglo XX, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria de Henao y Arrubla. Este manual no solo enseña historia, sino que también moldea los valores, las emociones y los hábitos de miles de estudiantes. Vamos a leerlo en clave crítica, confrontándolo con autores como Alin Helk y con las premisas históricas de nuestro curso. En el contexto de la regeneración, tras la segunda presidencia de Rafael Núñez en 1885, el proyecto político colombiano apostó por una unificación de la nación mediante la moralización de la población. Por ello, la educación se convirtió en un pilar de la construcción ciudadana. El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870 había ya intentado restablecer una red de escuelas primarias, pero fue con el giro conservador de la regeneración cuando se definió con claridad el perfil del ciudadano ideal: moral, racional, obediente. En su introducción, Henao y Arrubla escriben: la enseñanza de la historia patria debe tender a moralizar, a fomentar el patriotismo y a preparar al estudiante para la vida cívica. No se trataba de fomentar pensamiento crítico, sino de fijar en el corazón del estudiante una narrativa lineal del pasado, en la que la nación aparecía como un proyecto cumplido y los héroes como figuras incuestionables. La educación que propone el manual está profundamente influenciada por la pedagogía católica. El Estado, al aliarse con la Iglesia, delegó la formación espiritual en ella. Catecismos como el del Padre Astete eran de uso obligatorio, y los castigos físicos eran prácticas habituales en la disciplina escolar. El manual de Naoya Rula reitera que el objetivo de la historia es moral. La historia enseña que el bien se premia y el mal se castiga, y que los pueblos que no respetan el orden perecen. Esta lógica castigo-premio no solo estructura el relato histórico, sino que también el modelo de sujeto que desea formar: disciplinado, creyente, sumiso a la autoridad y sin lugar para la diversidad. En la clase del 18 de febrero, discutimos cómo la educación en Colombia fue pensada desde sus inicios como una forma de corregir a los pobres. Las escuelas rurales, inspiradas en modelos ingleses, eran espacios donde se esperaba que los niños aprendieran no solo letras, sino comportamientos útiles. La alfabetización era sinónimo de moralización. Aline Hale, en su investigación sobre el periodo de 1918 a 1957, enfatiza que el sistema educativo colombiano institucionalizó una doble red: la escuela pública para las clases populares, limitada, religiosa y rural, y la privada para las élites, liberal, urbana y elitista. Como ella señala, la alfabetización nunca fue universal, fue un cambio, una herramienta de selección social. Tal vez lo más crítico del texto de Navia Rubla es su ausencia de conflicto. No hay afrocolombianos, no hay mujeres protagonistas, no hay tensiones raciales o sociales, las guerras civiles aparecen como accidentes y los problemas estructurales como vicios que deben corregirse con buena educación. No es casual. La historia escolar fue diseñada para construir una identidad nacional cohesionada, sin grietas, sin sujetos molestos, pero al hacerlo excluyó voces, ocultó memorias y negó los diseños que estructuran cualquier sociedad real. Leer hoy a Nadia Rubla es asomarse a una pedagogía del orden, una pedagogía que formó generaciones bajo la idea de una historia que debía ser espejo de virtudes, pero también es una invitación a pensar qué tipo de ciudadanía queremos formar hoy: una que repita fechas y nombres, o una que cuestione, que busque comprender la complejidad, que abrace los conflictos como parte del aprendizaje.
En su obra Vigilar y Castigar, Michel Foucault sostiene que los saberes escolares no son inocentes, son mecanismos de poder. Las disciplinas fabrican individuos, escribe. En este sentido, la historia que se enseña en las escuelas colombianas durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX no es una narración del pasado, sino una tecnología política. Desde Nagoya Rubla hasta los manuales oficiales del siglo XX, la historia escolar se presenta como una secuencia teleológica de orden, progreso y redención. Los conflictos son excepcionales, las resistencias desaparecen, los héroes son masculinos, urbanos, letrados, blancos, el pueblo es pasivo, esperando ser conducido, la nación se convierte en una ficción homogénea que necesita de la escuela para ser creída. Esta operación no es accidental, es constitutiva del proyecto de Estado-Nación en América Latina. Como recuerda Benedict Anderson, la nación es una comunidad imaginada y los sistemas escolares son sus dispositivos de reproducción. La historia escolar no solo transmite hechos, naturaliza jerarquías, prescribe identidades, legitima formas de autoridad. La escuela, lejos de ser un espacio neutro, fue también una frontera entre lo civilizado y lo bárbaro, lo masculino y lo femenino, lo blanco y lo racializado. Como ha demostrado la historiadora Nancy Applebaum, en el siglo XIX colombiano se construyó una geografía moral de la nación, donde el centro urbano mestizo era el ideal y las periferias rurales, negras e indígenas eran vistas como obstáculo para el progreso. Los manuales escolares replicaron esta lógica. Las mujeres eran educadas para la obediencia doméstica, no para la participación pública. A los afrodescendientes se les negaba la agencia histórica. A los indígenas directamente se les borraba. La educación era jerarquizante por diseño. La sociología crítica de Pierre Bourdieu puede ayudarnos a entender este fenómeno. La escuela actúa como un espacio donde se distribuye el capital cultural y al hacerlo legitima como mérito lo que en realidad es herencia. No todos los estudiantes acceden al aula en igualdad de condiciones, pero la escuela presenta sus resultados como producto del esfuerzo individual. Así, la desigualdad se reproduce con apariencia de justicia. Sería ingenuo pensar que estas lógicas quedaron en el pasado. Hoy, la segmentación educativa sigue marcando la experiencia ciudadana. Mientras algunos colegios cuentan con laboratorios y aulas digitales, otros apenas tienen techo de zinc y pupitres rotos. La promesa de una escuela universal, gratuita y de calidad sigue siendo un horizonte lejano. Los debates sobre currículo, historia patria y formación cívica continúan mostrando que el conflicto por el sentido de la educación está vivo. ¿Debe la historia formar patriotas o ciudadanos críticos? ¿Cómo narrar la violencia, el conflicto armado, la memoria de los excluidos? Autores como Paulo Freire defienden una pedagogía del oprimido, donde la educación no es domesticación, sino emancipación. Enseñar historia desde esa perspectiva es formar conciencia histórica, no idolatría nacional. Es dotar a los sujetos de herramientas para comprender las estructuras que los atraviesan y transformarlas colectivamente. A más de un siglo de distancia, los manuales de Nagoya Rubla siguen siendo útiles no para repetir su contenido, sino para cuestionar sus silencios. La historia de la educación en Colombia no es solo una historia de escuelas, es una historia de proyectos de nación, de conflictos por el sentido del saber, de batallas por el derecho a imaginar como sujetos políticos. Hoy, más que nunca, necesitamos una historia escolar que no enseña a venerar el pasado, sino a interrogarlo. Una escuela donde la crítica no sea castigada, sino cultivada. Una pedagogía que, como decía Freire, nos enseña a leer el mundo y no solo la palabra escrita.